Muy bien, amados hermanos, el día de hoy nos encontramos aquí nuevamente en esta serie de El Nahash y su maldita descendencia. Y vamos a ver el día de hoy un tema que para muchos es bastante interesante. Hemos visto qué es realmente a lo largo de esta serie de enseñanzas. Hemos visto qué era realmente la, entre comillas, serpientes que estaba en el huerto del Edén que vemos en Génesis, específicamente en el capítulo 3 del Génesis. Hemos visto quiénes son las dos simientes. Por una parte tenemos a Caín, que realmente no era hijo de Adán. Por otra parte tenemos a Abel, el cual sí era fruto o era la simiente la cual Dios había escogido. Desgraciadamente Caín lo asesina y en su lugar tiene que haber un sucesor, y ese es Seth. Vimos también sobre los gigantes. Hemos visto anteriormente la maldición de Can y el maldito Canaán, que era realmente en épocas patriarcales ver la desnudez. Vimos también qué demonios, ángeles caídos y espíritus malignos o de la noche se glorificaban en los pueblos de Can, Canaán, y que también se glorificaron o se alabaron o exaltaron, rindiendo gran paganismo en Sodoma y en Gomorra. Y el día de hoy traigo un tema que yo sé que a muchos les interesa porque eh, Dios lo ha revelado. Y bueno, es un tema un tanto corto, pero el hecho de que sea corto no significa que no sea poderoso para la gloria y honor del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a ver quién es Belial. ¿Quién es realmente Belial? Muchos tienen esta pregunta porque vemos a Belial, si bien es cierto, no lo encontramos consecuentemente en la escritura, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero sí hay una pregunta acerca sobre este ser. Veamos acerca sobre este misterioso ser espiritual maligno. Es muy importante no solo para aquel o aquellos que lideran un pueblo, sino también para el resto del rebaño que conozcan por lo menos lo básico sobre los seres espirituales del bando de las tinieblas, ya que de esta manera están mejor preparados y son excelentes herramientas u armas a la hora de un conflicto cuyo desenlace tenga que llevarse a cabo en el área espiritual. Acerca de Belial se tienen muchas ideas. Por ejemplo, algunos dicen que es un ángel caído, otros que en el pasado fue un querubín o bien un serafín caído. Algunos han llegado a opinar que es un principado demoníaco. Otros, por el contrario, afirman que Belial es un espíritu maligno que luego del diluvio se separó de su cuerpo de gigante. O sea, básicamente afirman que Belial en el pasado fue un nefilita, un destructor, un gigante, y desde ahí obstruye y se opone directamente tanto a Dios como a sus ovejas. Pero esto obviamente es un poco tonto, porque si bien es cierto que los espíritus de los gigantes, de acuerdo a como lo hemos escudriñado y lo hemos enseñado en esta serie del Nahash y su maldita descendencia, sí se pueden obviamente oponer al pueblo de Dios, sí se pueden oponer a los creyentes, pero obviamente el espíritu de un gigante, ya sea de la época antediluviana o postdiluviana, no tiene ningún sentido que logre oponerse directamente al Señor. Entonces vamos a ver realmente quién es Belial. Y para esto necesito por favor que me acompañe a Segunda de Corintios en el capítulo 6, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 15. Voy a leerlo como es bien sabido en diferentes traducciones, y le agradecería obviamente que tenga a su mano, como siempre lo requiero en cada enseñanza, su Biblia, como es obvio, pero también algo en lo cual usted pueda hacer sus respectivas anotaciones. Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 15. En la Biblia del Oso o la Biblia de 1569 dice lo siguiente: ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? En la Biblia Kadosh israelita dice lo siguiente: ¿Qué armonía puede haber entre el Mashiach y Belial? ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? En la Biblia Nueva Traducción Viviente menciona lo siguiente: ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo?
En la Biblia del Peregrino dice lo siguiente: ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué pues se reparte el creyente con el infiel? En la Biblia de Jerusalén dice: ¿qué armonía hay entre Cristo y Beliar? ¿Qué comunicación se encuentra entre el fiel y el infiel? Muy bien, nos damos cuenta que realmente el apóstol Pablo pone a Belial como un ser que se opone directamente a Dios. Por supuesto, al oponerse a Dios, inmediatamente se opone a sus siervos e hijos, tanto humanos como espirituales, serafines, querubines, tronos, virtudes, potencias, arcángeles y ángeles. Pero a como lo ilustra el apóstol Pablo y lo plantea obviamente, Belial va directamente a combatir con Dios. Y aquí hay que poner mucho cuidado, porque una cosa es que algún demonio, algún espíritu maligno, un espectro de la noche, un gobernador de las tinieblas, inclusive un príncipe demoníaco, se oponga a un ángel. Pero que se oponga directamente a Dios es algo muy distinto, porque eso nos habla en cierta forma el poder, y no lo digo por exaltarlo, el poder que Belial debe poseer para oponerse en contra del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, ¿quién es verdaderamente Belial o Beliar? Miren, amados hermanos, Belial o Beliar no es cualquiera. Y no lo digo obviamente por glorificarlo o exaltarlo, para nada. Aquí el único que realmente se merece todo honor, toda honra, gloria y alabanza es el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Belial proviene del hebreo estricto. Sí, esta palabra no es griega, a pesar de que obviamente lo vemos en 2 de Corintios, la cual, como es bien sabido, pertenece al Nuevo Testamento. Belial o Beliar no es una palabra griega, sino que por el contrario es una palabra hebrea estricta. Y tampoco es una palabra aramea, como algunos a lo largo de los años han querido interpretar. Entonces Belial ni es una palabra griega y mucho menos proviene del arameo. Esta palabra es simple y sencillamente hebrea estricta. Belial o Beliar viene del hebreo Beli Yaal. Se escribe B-E-L-I Y-A-A-I-L, Beli Yaal, pero su transliteración fonética o su manera de pronunciarlo es Beel Jaal. Y esto significa, atentos con lo que realmente significa desde el hebreo, ya que Beli Yaal desde el hebreo significa alguien meramente inútil, un ser impío, injusto, malvado, meramente perverso, alguien cuyos caminos y su mera existencia en sí misma se basa o se centra en la corrupción, alguien al cual le hace falta gracia, un ser que a donde quiera que se presente deja pestilencia. También en las últimas décadas se le ha atribuido el significado de aquel que nunca podrá ascender. Desde aquí nos damos cuenta que los atributos de este ser espiritual son todo menos algo útil o que realmente sea de beneficio para el Señor. Para muchos, en su forma o manera interpretativa, Belial, el Señor lo reprenda, es un ángel caído extremadamente cruel, impuro y sanguinario, el cual se une a Lucifer, Satanás, inmediatamente cuando se lleva a cabo el golpe de estado, por llamarlo de alguna manera, para derrocar a Dios de su trono. El gran diccionario demonológico habla lo siguiente sobre Belial o Beliar. Belial o Beliar fue rey de los infiernos, creado después de Lucifer y uno de los más poderosos, uno de los primeros en rebelarse. Antes era perteneciente a la orden de las virtudes y de los arcángeles. Ahora en la actualidad es un príncipe de demonios, el cual se aparece a las mujeres de manera muy atractiva. El diccionario antiguo bíblico dice lo siguiente sobre Belial: ser de maldad y lleno de indignidad,
Este nombre generalmente se utiliza para atribuirlo a un hombre carnal, o sea, hijos de Belial, un hombre que representa destrucción, perversidad, alguien impío y brusco. En palabras de Pablo, hace referencia a un hombre que es la viva personificación del mal. Belial está altamente conectado con la inmoralidad sexual, la corrupción sexual, impurezas sexuales como por ejemplo pornografía, pornografía infantil, pornografía homosexual, lésbica o transexual, violaciones de todo tipo, relaciones zoofílicas, básicamente cuando un hombre o una mujer logra tener relaciones sexuales con animales. Se le conecta también con las relaciones sexuales prematrimoniales, es decir, aquellas relaciones sexuales antes del matrimonio que a la luz de las escrituras se traduce o Dios deja en claro en todo desde Génesis hasta Apocalipsis que es una manera de fornicar. También se le relaciona con la prostitución y las relaciones de incesto. Básicamente tener sexo con alguien de la misma familia, y esto es más grave si se lleva a cabo con alguno de los padres o bien con ambos, tanto con el padre como con la madre. A Belial o Beliar se le asocia también con las ganancias deshonestas u corruptas. Es por ello que en la actualidad se tiene la creencia que los grandes apóstoles del amor o los grandes apóstoles que moralmente están muy de moda, pues sirven realmente a Belial. Casualmente en todo esto que acabo de mencionar, quien se lleva el primer lugar dentro de las religiones es la Iglesia Católico Romana Sacerdotal. Sí, hermanos, esto está comprobado por las naciones que en todos estos pecados que acabo de mencionar, si hay alguien o muchos dignos de llevarse el primer lugar por cometer todo esto, es la Iglesia Católica. Si no me cree, usted puede buscar en internet a un estudio y escudriño sobre la Iglesia Católica y lo que rodea realmente a esta sede y se dará cuenta de ello. En el escrito de los 72 demonios del rey Salomón se dice lo siguiente sobre Belial. El rey Belial gobierna sobre 80 legiones de demonios. Recordemos que ya hemos visto que antiguamente las legiones estaban comandadas por 6.000 soldados o incluso podría ser por 10.000 o por 12.000. Así que hagamos cuentas. Dice que Belial gobierna sobre 80 legiones de demonios. Si esas 80 legiones fueran por 6.000 soldados demoníacos, hablaríamos que Belial tiene poder o autoridad sobre 480.000 soldados o demonios. Si por el contrario habláramos que cada tropa está conformada por 12.000 soldados, tendríamos que decir que Belial o Beliar comanda a 960.000 demonios. Se le da también los nombres de Señor de la Arrogancia, Señor del Orgullo y el Hijo Grande del Infierno. Belial es el demonio del vicio y el goce por el goce, o sea, del sexo, siendo además un gran corruptor y experto en el arte de la seducción. Se divierte dando falsas respuestas y difundiendo inocentes mentiras. Ayuda a llegar al final del trabajo y a ganar una posición más alta. Belial trae la autoiniciación, como es bien sabido dentro de las sedes de los caballeros templarios o de los masones o francmasones, y el desarrollo del invocador que podrá convocar e invocar esa fuerza, y guarda la puerta de entrada a los aspectos de la mente que controlan el habla y los patrones de pensamiento. Belial fue creado justo después de Lucifer y es uno de los Daijin o genios o demonios originales que no se inclinaron ante el polvo del hombre. Esto hace referencia a Adán. Es tradicionalmente el señor de la tierra, el señor del camino de los hechiceros y un demonio poderoso de voluntad que se hizo carne. Ahora bien, el señor de la tierra, este apodo es muy importante y le sugiero que lo recuerde y más adelante usted ha de entender el por qué. Belial aparece muchas veces en la forma de dos lindos ángeles que andan dentro de un carro de fuego. Satanás, recordemos que perdió su hermosura, pero aún puede transfigurarse como un ángel de luz. Habla con una voz tranquila y bella, pero tiene un distinguible toque siniestro. Belial también instruye
sobre la noxis. Es básicamente lo que en griego se conoce como el conocimiento profundo, pero sobre todo en el conocimiento profundo solar y lunar de seres tales como los vampiros. El rey Belial exige sacrificios, los cuales son de naturaleza sexual. Una voluntad poderosa es necesaria para impedir y sostener esa fuerza dentro del círculo de evocación o bien del espejo negro. Esto es lo que menciona el escrito de los 72 demonios del rey Salomón. Existe un mantra o un ritual por medio de palabras para tener contacto con Belial, el cual obviamente no lo voy a decir por temor a que alguien quiera jugarla de super valiente o super espiritual y se le ocurra la brillante idea de invocarlo. Todo esto es tremendo, pero aún no resolvemos la pregunta: ¿quién es Belial o Beliar? Hermanos y hermanas, en Cristo nuestro Mesías, Belial no es nada más y nada menos que el mismo Satanás Lucifer. El Señor lo reprenda. El nombre Belial o Beliar es un nombre secundario de Satanás, el cual se dio en las primeras épocas de las guerras mosaicas de Josué y de Saúl. El nombre Belial es un nombre extra de Satanás en el cual se enfatiza toda su maldad profundamente arraigada. La Biblia a plenitud lo confirma, al igual que muchos eruditos como el Dr. MacArthur, la Biblia del Oso, la Biblia Reina Valera en su traducción 1909 y 1960, la Biblia de los Jubileos, la Biblia del Peregrino, la Biblia Nueva Traducción Viviente, que literalmente dice: ¿qué armonía puede haber pues entre Cristo y el diablo? ¿Cómo es que un creyente puede llegar a asociarse con un incrédulo? El diccionario del don de ver en el Espíritu lo confirma, al igual que el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, también el diccionario de seres caídos, el gran diccionario de imágenes y símbolos bíblicos. El doctor Alfred Edersheim lo confirma. También Matthew Henry, a pesar de ser un escritor bíblico pues antiguo, el doctor William Lane Craig lo confirma, uno de los mejores eruditos en la apologética, que básicamente es el estudio para dar buenos argumentos para defender la fe. Los rabinos mesiánicos, el pueblo de Beta Israel y obviamente la comunidad judía, aunque no todos. El doctor William MacDonald también confirma esto. El mismo apóstol Pablo, el cual es el escritor y autor de Segunda de Corintios, y por último, de manera muy humilde, yo mediante el Espíritu también lo confirmo. No hay duda, hermanos, de que Belial o Beliar es el mismo Satanás Lucifer. Beliar era el nombre que se le otorgó en el Antiguo Testamento. Y esto es interesante porque Belial o Beliar es un nombre externo o secundario de Satanás. Sin embargo, hay un epíteto o apodo secundario para Belial, y ese es el Señor del Bosque. Usted podrá estar observando ciertas imágenes que estarán apareciendo en este video. Ahora, ¿quién es este supuesto Señor del Bosque? Resulta que este Señor del Bosque es el mismo Señor de la Tierra que menciona el escrito de los 72 demonios del rey Salomón. Ahora bien, el Señor del Bosque o el Señor de la Tierra fue un espíritu maligno el cual podía transfigurarse y adoptar una forma físico-corpórea. Muchos pueblos, naciones, tribus y países junto con sus gobiernos paganos le adoraban, y los brujos o hechiceros le ofrecían rituales en los que se vería afectada la sexualidad del brujo, del invocador o del hechicero. Entre toda esta bola de pueblos paganos, brujos, hechiceros, practicantes de magia negra, da la casualidad que también van incluidos los celtas y los druidas. Escuche con atención, por favor, lo que los celtas y druidas decían sobre el Señor del Bosque o el Señor de la Tierra. Un escrito antiguo dice lo siguiente sobre los celtas: el Señor del Bosque encarna todos los poderes y la fuerza del antiguo bosque oscuro y silencioso. Todas las plantas y elementos de este bosque están a sus órdenes. Gracias a sus poderes mágicos y a la fuerza de su mente, cuando lo necesita puede comunicarse con otros espíritus y pedir ayuda a sus criaturas de la noche. Su brazo extendible es capaz de agarrar y triturar a cualquier enemigo.
Si éste te coge, o sea, si éste te toma, aprieta o agarra, no tendrás salvación. Las raíces que tienen los pies se extienden desmesuradamente, surgen de las profundidades del abismo. Su sóplido mágico es mortal, intoxica a quien lo respira. Por esa razón, a donde sea que el señor del bosque se dirija, deja gran pestilencia. Casualmente, este señor del bosque se presentaba de manera bastante sexual, contaba con la habilidad de liderar a otros espíritus, dejaba gran pestilencia donde iba, su poder surgía de las profundidades del abismo, igual que básicamente Belial, quien ya sabemos es el mismo Satanás Lucifer. Acompáñeme por favor al libro de Proverbios en el capítulo 16, verso 27. Dice lo siguiente: el hombre perverso cava el mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Ahora bien, el problema es que esta palabra perverso que vemos en nuestro idioma español no es realmente lo que se está refiriendo en el hebreo estricto. Porque la palabra perverso en el hebreo que se utiliza aquí en Proverbios capítulo 16, verso 27, no es ni nada más ni nada menos que la palabra Beel-Jaal, que básicamente es Belial. Básicamente un hombre Belial, hijo de Belial, Satanás o Lucifer. Se enfoca en que Belial es quien lleva a la humanidad por el camino del mal, de la corrupción financiera, sexual, moral y ética. Sin embargo, el texto tiene un sensus plenior o un sentido más profundo, porque lo que el rey Salomón, por medio de sus escribas, está denotando al mencionar el hombre hijo de Belial, es la genética maldita de Belial, de Satanás o de Lucifer, por medio de la Nahash, de Caín y posteriormente de las tribus paganas de Canaán. Por lo que aquí hace énfasis que todo hombre perverso muy probablemente tenga tanto el espíritu como el genoma de Satanás, el cual fue dado por medio del Nahash para que Eva fornicara, y ya sabemos cómo fue el resto de la historia. Se cree que en los hijos de Elí operó el espíritu de Belial, ya que en Primero de Reyes y Primero de Samuel nos aclara la escritura que su caminar era errado, impuro y corrupto, impío delante de Jehová, y este mismo ya había anunciado su castigo mediante la muerte. Se nos dice acerca de sus pecados, los cuales eran prostituir a las mujeres hebreas en el tabernáculo, tener coito con ellas. Algunas traducciones y maneras interpretativas dicen que los hijos de Elí tenían sexo con las israelitas dentro del tabernáculo. Traspasaron la ley al llevar a cabo orgías e incluso se ha llegado a pensar que llegaron al extremo de tener sexo en el lugar desde el cual se exponía lo que en el hebreo se conoce como la Torá, lo que básicamente para nosotros son los primeros 5 libros o los 5 primeros escritos que tenemos en el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Actualmente esto sería como tener sexo en el púlpito de una congregación, algo lo cual se tendría que ser pues bastante tonto como para llevarlo a cabo. Bien, amados hermanos y hermanas, esta ha sido la enseñanza sobre Belial, quien ya descubrimos que no es ni más ni menos que el mismo Satanás, pero bajo otro nombre. Dios los bendiga grandemente, que el Señor los guarde de toda trampa de nuestro adversario, y nos vemos en la siguiente enseñanza.